Así hablaría, ¡Vamos, Marco! así hablaría alguien que se enteró que hoy juega Cerro. Dale play, por favor. No digo por vos, No digo por vos, amigo. Vos sí sabés que cuando juega Cerro. ¿Qué es esa remera, Esa boludo? remera, boludo. Trajo una remera de Luque. ¡No! ¡Vaya ropero! Trajo una remera de Luque. ¿Estás loco, boludo? Mira, Luque. ¿Sabés que los Lakers van a ganar la NBA cuando sus hinchas se ven así? el más fanático de Luka Doncic. ¡Para un poco! Estos son los Adelante, Luque Cureluque. a defender nuestra historia. Esto es una cabra. Yo hoy me he visto solo de ropa gringa, americana. Capo, tu equipo no es de París. Tú y de No es París. de marca americana. Porque hoy jugamos con los venezolanos. ¡Vamos, Paraguay! Pero ¡vamos, Cerro! Vale. Está totalmente cagado hoy. Totalmente. ¿Cómo tiene que ser? Hoy fue Cerro. Dan, ¿podemos empezar de vuelta el programa? ¿Cómo? Dale, dale. Pero vamos a empezar de vuelta el programa. Te vas a Aguántala de quedar- te vas a quedar sin voz. Ya otra vez. Aguanta el deporte. El deporte. ¿Qué pasó? No, me sienta bien la remera negra. No sé Ah, por qué. se te nota fino. Eso. Ahí está. Vamos a empezar de vuelta. Voy a ver que no pasó nada. A partir de acá recién, papo. ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Súper bien, súper bien. No te preguntaba vos. Ah, pero Era ¿cómo primero andamos? a Franco porque hoy juega el más popular de la República del Paraguay. Franco, ¿cómo te va? Feliz, contento, alegre, con ánimos de goleada a un equipo de Venezuela. Porque si planteamos un Así equipo empezó. ofensivo es para meter goles. Espero. Espera un ratito. Vos decís que hoy hay clima de goleada. Oye, el clima de o nos meten 3 No, no, o no. metemos No, 3. no. No hay punto medio. Si no No hay gano, punto empato. medio. Y si no empato, No hay pierdo. punto- ¿Qué es eso, Robert Singer? Y no, y vos te arrancaste así, no hay singeriano de tu punto- inicio. No hay punto medio. No hay punto medio. No hay punto medio. Si con ese equipo. No, tampoco uno tampoco o cuadril. te comes 3 pepas o metes 6 pepas. No tenés punto medio. O terminan 4-3 o terminan. Vamos a ganar. No me importa. Vamos. Dame el resultado para hoy, Marcos. ¿Por qué? Espera. Ayer dijiste que ganaba el Madrid 3-1. Déjame felicitarte. Igual yo dije que el Madrid ganaba por 2 goles de diferencia. No me felicitas a mí. Pasé la vida. Felicidades, ¿cierto? Eh, Me acordé yo. No, no te acordaste. Claro, Dame el ¿sabes qué resultado. pasa? Que el de Marco fue más jugado. No, Marco es fino. Sí, voy a poner para... Esto va para el clip, ¿eh? Así Dame tu resultado para hoy, Marcos. Hoy el Ciclón de Barrio Obrero va a sufrir, pero va a ganar por la mínima diferencia. 1-0 gana el Ciclón. Gol de Gol de Jonathan Torres. marca el Guasón Bebé. Sí, señor. ¿Qué? El Guasón Bebé es su apodo. ¿Eh? Mentira. Y claro, si era el ¿Vos Boco. sabés? No. No, vos que sos de Cerro, te pregunto. Hermano, vos dijiste la voz de apodos no podés opinar. No, pero hermano... De no saber apodos, vos Yo no te tenés puedo- voz ni voto. No, de historia Rayito, te podés decir todo lo que Rayito. quiera, pero de fútbol paraguayo y venir acá a sentarte un domingo a relatar Rayito. y saber que se llama el Guasó Bebé o agarrar y decir Igual, el Guasón Bebé, lo de Bebé ya fue mío. Bueno, Guasón. O sea, él era el boconcito y acá mutó al Joker. Sí. Eso más Porque quería saber. festeja así. No sabía y todo bien porque vos pues sabes muchos apodos. O Rayo. Consulta, ¿tenemos que reírnos, veo? No. Bueno, está cagando el Sí, clip, muchachos. recurso I. Vamos. Recurso Espera. Hoy recurso no juega Cerro y se quieren pelear entre ustedes. Bueno, esperen. Ya está. Ok, Los dale. primeros 4 minutos ya fueron para burlarse entre ustedes, para hablar la remera de los Ángeles Chancholigan Lakers que trajo Franco. Son los Vikings, y, los Vikings y demás son y todo eso. Es un equipo de. Igual son colores de Lakers, yo me quedo con Espera, eso. vamos a empezar de nuevo el clip. Resultado del partido Cerro Porteño Monagas en Venezuela hoy. Resultado, Marcos. Gana Cerro Porteño 1-0, gol de Jonathan Torres. Coque. Va a golear, disfrutar y ganar Cerro Porteño. Resultado. ¿Qué? Te amo. Resultado quiero. 4-0. Ipa. ¿A la pucha? ¿Goles de? O dame al menos un goleador. Jonathan Torres, Chico Acosta y Robert Pires Amuta. Para mí gana Cerro por la mínima. Triunfo trabajado. Gol de Matías Pérez. Pelota parada. Matías Pérez. Jugado. Tremendo. Cerro Porteño gana. Gusta. Cuidado, que la última vez que él dijo triple G para burlarse, se comió 4. Gana y gusta. Cerro gana y gusta. Ahí está bien. Goles de Chico. Me parece que va a meter Pachi. Y el último gol
Alan Señora. Sí, le parece, en serio. ¿Eh? ¿Te queda bien el corte? Sí. Señora. Bien. Por algo 3 a que- 0 entonces. Por algo, 3-1. 3 a 1, perfecto. Y el gol de Monadas va a ser ese amigo de hockey que le llamó por teléfono. Porque va a meter primero gol Monadas y él se va a emocionar. Pues dijo, yo dije no, que iba a meter gol este tipo. ¿Cómo se llamaba? Ben Tomás Sheets, Rodríguez. Yo Tomás quiero, yo Rodríguez. quiero que las preguntas que le hagan a Franco sean solamente en un estricto sentido futbolístico. Por favor. ¿Qué me ¿Sí? preguntaban? ¿Quién No, me- preguntas. ¿Eh? No. Espera, a ver, ¿qué? Yo atiendo. Hoy juega Cerro, viejo. Broma aparte. Equipo paraguayo. Colgué ella. Repetá. Yo quiero atender. Repetá. Pero, espera, me están llamando, una llamada internacional. Yo tengo el Tu teléfono. celular será ahí. No, pero Yo voy a atender. A ver. Bueno, vamos a ver si viene otra vez la llamada. Fala Calera. ¿Qué? Fue la galera. Ok. Tudo bem. Vai golear Cerro Porteño. Vai golear Cerro Porteño. Vai golear Cerro Porteño. Vai golear Cerro Porteño. Llámala a Belén. Belén, ¿puede venir, por favor? Dale pues Marco. Dete vos. Dale. Vai golear Cerro Porteño. Vai golear Cerro Porteño. Vai. Gracias. ¿Te puedo retirar, Franco? 5 minutos más después entra Belén, no es por nada. Después me retiro yo. Tenemos que rotar todo, amigo. De este orden va a ser. Empezamos por vos. No es por nada. Mira, la otra vez salió Marco primero, no te quejaste. ¿Pero por qué le está descendido, hermano? No, pero era para... Paseo Mufa. Che, chat, por favor, no muchachos, no me usted tomas tiene en... que entender. No, muchachos. Basta, usted tiene que entender que Cerro va a ganar hoy. Mira, salí vos. ¿Qué? Dale, sí, Salí, sí, salí, sí, salí. salí. Va a ganar Cerro. Salí acá. Hoy va a ganar Cerro, muchachos. Salí. Cerro va a ganar hoy. Salí, pues. Ay, No, pará, boludo. Belén, por favor, trae orden. Trae orden. Sacale pues de acá. Che, Nelson, yo creo que tenemos que tener amarilla y roja. Yo creo En el programa. Tenemos que tener amarilla y roja. Tenemos que comprar remeras oversize tipo Marcos. ¿Vos sabés que hoy Marcos, tenés 19 años otra vez, Volví. amigo? Buen corte, remera grande, oversize. Sí. Se te Negra, ve, negra. Se te ve bien. Al pedo le llevaste algo que puede... Dame... Mira, 10, Sí, 9, A ver. 8, 7, coque, ¿Por qué no 6, se fue al baño a rentar? 5, ¿Qué iba a estar mirando? 4, al pedo le llevaste. Ahí está. 3, 2, 1. Coque está en el baño, amigo. Coque está en el baño, Se fue al baño Se directamente. fue. Ahí está. Me sacan del aire, pero estoy aquí, sí. Se quitó solo. Belén, ¿cómo te Solito. va? Bien, bien, ¿y vos? ¿Cómo estás? ¿Ánimos para hoy? Bien, Ya Cerro. copero, Confío en el equipo que va a tirar Martínez, la verdad. Para mí que es bastante ofensivo. Yo me mantengo en lo que dije días anteriores. Sí. Primer tiempo, Cerro ya da sorpresa. Ok. En el primer tiempo. Buen resultado para ir a entretiempo. Y esperemos que traiga la victoria de Venezuela. 0986152180. Hola, mi cámara, este es. Los audios. Tu cámara es la del medio, Este mi es. querida Belén, sí. Muchas gracias. 0986152180. Buenas tardes a Quiero todos. sus audios, damas y caballeros. Quiero escucharlos. Yo Quiero escuchar escucharlos. también. Quiero buen debate hoy. ¿Dónde están los cerristas? Acá, aparte de Franco, los cerristas. Dios mío, pensé que estaba provocando. No, Nelson. Cita así, boludo. Pensé que La estaba- ansiedad. La No. bolsa. ¿Dónde pero están los cerristas? Que Ahí manden está, audios. acá. Que manden audios. Acá Hoy ya es el llegó día el primer clave. audio, pero este es informativo. No, pero los Ahí está cerristas. Marcos, dice. ¿Qué ¿eh? Muy bien, muy va bien. a poner Igual no la- creo que se quede, pero. ¿Qué- muy ¿Querés que bien. te ayude un poquito, verdad? Oye, este se tiene Falta una bandera, ya. Teníamos todo, Andes. Lo teníamos todo. Teníamos todo. Pero a la vez. No tenemos nada. Qué buen look de Franco con el Epa. pelo largo. Llegó el audio de un cerrita, ¿eh? Nelson, Escuchemos manda esto. tu audio. Ser cerrista es el requisito. Acá hay un audio. Manden audio los Los cerristas. cerritas dicen, manden audio. Dice Los Belén, ya cerristas. tenemos habilitado. Vamos a escuchar al cerrita. Yo quiero escucharle a ellos. A ver. Hola chicos, hoy gana Monadas, goles de Tomás Rodríguez y también de Navas, doblete de Navas No. y gol de Tomás No, quédate Rodríguez. ahí. Anoten, 3-0 No, gana Monadas. espera. Pará, boludo. No, bro. No, vengan acá. Vengan acá. Los dos se fueron al carajo. Dale, dale, Vengan. los dos afuera. Dale, vení. Vení.
Siéntate al lado de Franco. Por favor, te pido. Hoy todos somos Cerro, ¿eh? Hola, Rafa. Hoy todos somos Cerro. ¿Eh? Tiene que ganar, ¿eh? ¿Coque también? Coque tiene que ser Cerro hoy. Pero ni en pedo, Marco, prefiero morirme. No. Tranquilo. Bueno, quiero hablar del tema. El equipo de Cerro Porteño para hoy, para contarles rápidamente y repasar a partir de esto. Un solo volante de marca. Para mi equipo, muy ofensivo, muy ofensivo. Va Gatito, Gustavo Velázquez, Matías Damián Pérez, Jorge Morel y Guillermo Benítez. Mediocampo, Piris Damota, Soñora, Pachi, Cecilio, Jonathan Torres y Chico da Costa. Estamos hablando que literalmente es un equipo donde hay un solo volante de marca y 5 ofensivos. Equipo de FIFA. Un equipo muy roto, ¿eh? Equipo Muy de roto. Ultimate Team, se va a poner a tu MCO de MC. Para, Franco. Pero un equipo de FIFA, Ya hermano. estás impostando mucho el Pero a personaje. mí me Franco. gusta Vos sos un el- tipo que sabe de fútbol, no es así, A mí boludeces. me gusta el positivismo Por favor, de te pido. Martínez. No, no estás tirando te boludeces. estoy- Hoy es día de copa. Lo que Yo me entiendo, gusta- Metete en hermano. el partido. Yo entiendo, hermano, pero te estoy comparando nomás que es un equipo súper fantástico. Perfecto. Vos no me digas más fabuloso. MCO, MCD y MC porque me pones nervioso. Pero Hoy es es- día de copa. Pero es el idioma en el que hablamos todos. Vos entendés, vos entendés, vos entendés, vos entendés. Yo entiendo, el chat entiende, una forma de decir, hermano. Mira lo que ya dice el chat. El equipo está dirigido por DJ Franco. Mario. O sea, ¿te das cuenta? No. No, a mí lo que me gusta y resalto es que Cerro Porteño va a ir a buscar el partido. Por algo pone 5 ofensivos. O sea, yo creo que Robert Ayrton Piris Mota va a hacer un partido correcto y vamos a ver los goles porque está buscando. Busca los goles, busca los puntos y Cerro va a ganar el día de hoy. Vamos Cerro, ¿eh? Pero yo tengo una consulta. Sí. Con este equipo que plantea Martínez, en su mente ya está como que esta fase se cierra en este partido. Es ganarlo Y a creería todo o que está nada, a buscando- todos los goles más o menos y cerrar ya el partido en esta... o sea, cerrar esta llave en el partido del día de hoy. Y yo creo que está buscando Yo entiendo cerrar la así. llave, ¿verdad? Yo entiendo así. Y guardar jugadores para el clásico. Pero como te puede salir bien, un equipo hiperofensivo también te puede salir mal. Ese es un equipo. O sea, el partido de hoy para mí. Hay una primera situación que está medio radiografiado lo que será el partido. Será un Cerro que va a tener hoy entre el 60 y 65% de la posesión. Un Cerro hiper dueño de la posesión que se va. Yo creo que Cerro hoy va a hacer gala de ese famoso concepto que se dice defender con la pelota. O sea, va a ser un equipo que está configurado para tener la pelota. Ese equipo de Cerro no sabe, no está preparado para poder jugar sin pelota. Si el Monaga se le planta y le empieza a mover la pelota a Cerro todo el tiempo, de izquierda a derecha, en Cerro no hay uno solo que recupere pelotas. Exacto. El único es Pirida Mota. ¿Le vas a pedir a Soñora que marque? No. ¿Le vas a pedir a Carrizo que marque? No. ¿Le vas a pedir a Cecilio que marque? No. ¿Le vas a pedir a Chico da Costa que marque? No. Ninguno marca, amigo. El único que marca es Pirida Mota. Yo creo, intuyo, pienso, estimo que el técnico Diego Martínez tiene un plan B. Y también creo que el técnico del Monaga dice, che, mira el equipo que me pone. Este equipo está configurado para que yo tenga la pelota. Si yo le entrego la pelota a Cerro, va a necesitar 2 pelotas porque Cerro no va a perder la pelota con ese mediocampo que armó. Está último. Pero en la no sabe tabla. marcar. Pero lo que pasa es que literalmente, Belén, vos no sabes, nosotros no sabemos qué Monaga va a No, tener yo Cerro hoy tampoco sé, enfrente. la verdad ¿Por que qué no. te digo? No por eso. Dame el dato de la Liga de Venezuela. Bueno, ¿En qué puesto está? De 14 equipos está último en la tabla. O sea, Viene 14 cuarto. de 14. Un punto Viene de tiene. caer ¿Y cuántos 2 partidos a jugaron? 0. Viene de caer 2-0 ante Portuguesa el equipo venezolano. Sí. Y se encuentra último en la tabla. pero ¿Cuántos ¿qué pasa? partidos jugó? ¿Cuántos puntos tiene? Son 5 partidos. Ah, 5 y un igual punto. igual un que nuestra liga. empate y 3 derrotas. Un empate, 3 derrotas. O sea, a lo que quiero llegar Fueron 4 es fechas que jugaron. o sea que tenés 2 elementos. O es ese equipo o es el equipo que metió 4 goles en 2 partidos y no recibió gol en Cierto. Copa Libertadores. Cierto. Porque en Copa Libertadores llega bien. Para mí es como jugar a la ruleta lo que está haciendo Martínez. Menos 7 los goles. Te, ¿Cómo te jugar a la arriesgas mucho. ruleta? Bien. Te arriesgas mucho. Pero lo que pasa es que Te vas al rojo y si te sale negro. Lo que pasa es muy ludópata. Pero bueno, lo que te quiero decir es que también, pero se grafica el concepto, pero diría Benicio, pero lo que quiero llegar es que Cerro y sobre todo Martínez viene jugando a esto desde que llegó. Sí. O sea, ¿recuerdan el partido contra Luque? En el partido contra Luque jugó con 3 enganches. O sea, el equipo que pone hoy, por ejemplo, es un equipo hasta más sensato porque no hay que olvidar que hubo un partido que jugó con Soñora, con Gastón Jiménez y con Fariña. Sí. Literalmente jugó con 3 enganches y sin volante de marca. Hoy por lo menos está Pirida Mota. Sí.
Que hace mucho que tanto pedimos para que se reincorpore a la idea de juego de Cerro Porteño. Tenemos muchos audios. Quiero escucharle a los cerristas. Permiso. Buenas tardes, Pasión Estudio. Ojalá gane Cerro hoy, o por lo menos traiga un empate. Y que la hagan jugar a Gastón Jiménez y por detrás de ellos que jueguen Fariña y Pirida Mota, que sería la mejor opción. Boludo, Diego Martínez quiere hacer la del Cholo Simeone, pero al revés, boludo. Y vamos a ver qué tal anda Cerro. Yo creo que va a terminar 1-1. Vos sabés que cuenta Jorge Izquierdo, periodista que está en Venezuela, porque vi que muchos colegas han viajado, Ajá. que... Llegó bien. ¿Eh? Tipo, llegó bien. No, fueron en el mismo vuelo que el plantel. Ah, O sea, que hicieron todo buenísimo. ese periplo. Se espera más de 20.000 personas para el partido de hoy. ¿eh? A la No va a ser un partido de estadio... Porque está vacío. último en la tabla, no es que... O sea, es un partido grande. Tiene gente. Es como hablamos con nuestro amigo Carlos y nos explicó que es el tercer equipo más grande de Venezuela. Sí. O sea, que gente Va a llevar capaz mucha va a gente. llevar, sí. 20.000 ¿Por personas. qué, Fernando Ferice, por qué juzgamos un equipo ofensivo contra un rival que debe sortear sin dificultad, señor Nelson? Yo cuestiono por qué Morel si tiene a Bruno Valdés. En primera instancia, creo que podría ser tranquilamente que lo está cuidando. Jorge Izquierdo estudió Derecho. Yo que leo Bundesliga. Hermana. Esto es lo que están contando allá. Después tenemos que ver, vamos a ver la foto del partido. Si Sí. después vemos que Claro. hay 3.000 personas, La temperatura un poco. vamos a estar tirando cualquier fruta y quedamos como unos salamines y eso es lo lindo de esto. Pero a lo que quiero llegar es que, escúchame, Sí. Cerro Escucha. está totalmente obligado, pero sin lugar a dudas, a clasificar hoy. O sea, no hoy, la semana que viene. Claro. Tiene que ganar sí o sí hoy. Cerro tiene que clasificar sí o sí. O sea, Cerro tiene que ponerse en la mochila. Muchachos, es un escándalo a la altura del tachirazo del 2015 quedarte eliminado contra Monagas. Sí, Sí. hay que decirlo. Yo le quiero hacer una pregunta, porque esto sale en base a lo que dice el chat. Yo creo que si se elimina contra Monagas ni le salva a ganar el clásico. No. No, si te fundís tu año, hermano. Fundís tu año hasta 2026 no tenés copa. 2026. Es un montón. Entonces, si te ponen en el balance, por más que ganes el clásico, lo realmente importante es porque creo que lo dije hace una semana. Yo dije, estas llaves son las más complicadas para los equipos paraguayos pintados, Sí. que son Olimpia y Cerro y Libertad, Ujú. que juegan Copa Libertadores. Sí. Estas llaves es mucho más difícil de poder planificar porque no tenés nada que ganar. O sea, vos estás jugando estas fases previas de Copa Libertadores por tu ineptitud futbolística el año pasado. Cuando vos, siendo Cerro o siendo Olimpia, tenés que jugar todos los años la fase de grupos. Eso es uno. O sea, estás obligado nomás luego a llegar. Y si te eliminan en fase 2, aparte de lo que cuenta Franco, que te quedas sin competencia internacional, hermano, es un fracaso total y No. absoluto. ¿Cómo lo ves, Marcos? Yo creo que, bueno, me van a decir loco, pero Diego Martínez tiene el trabajo final, es el examen final que tiene que enfrentar porque tiene que ganar a Monagas y tiene que ganarlo. Y si no, yo creo que Diego Martínez, chau, o sea, ¿qué te Bueno, digo? echá a Diego Martínez Claro y que si sí, se elimina boludo, contra no Monagas. podés eliminarte contra Monagas. Y tampoco Concuerdo. puede echar a un técnico con tanta guita, con tanta gente en el equipo. ¿Sabes de cuánto es el cuerpo técnico de Martínez? No es él y dos más. Mínimo. ¿Cuánto deben ser, Nelson? ¿10? pero un no- equipo, un Cerro cuerpo no- técnico son 8 personas como No mínimo. pueden, mínimo. no pueden entrar otra vez en esa inestabilidad de saca técnico, de buscar técnico. Sí, pero pasa que si no te rinde tu técnico. No, yo tenés no digo, yo tenés digo que sacarlo. no, o sea, lo que voy es que el equipo no se tiene que exponer a eso. Claro. Claro, tiene Obvio- que ganar. obvio Además, que el camino es si se elimina Cerro si se Libertadores, elimina, chao. aparte de que se queda sin competencia para el 2026, nos suma puntos para lo que es el Mundial de Clubes. Cerro Total. tiene Sí. jueves, domingo partido. Tiene hoy, domingo clásico, jueves revancha contra Monagas, domingo Guaraní. 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 Partidos Un calendario, bisagras. sí. Son partidos Lee un poco el bisagras. chat, Belén. ¿Qué dice el chat? No, yo no lo logro. No, espera que estamos haciendo lindo el debate. Y después vamos a leer el chat en esas partes, porque ahí vi uno que me fruteó también, pero la vida misma. Vamos a hablar en un ratito de la Champions también. Ujú. El problema es que si te eliminas contra Monagas es más insultante futbolísticamente que eliminarte contra Alianza. Yo quiero decir algo, Ok. pero la gente ya sabe
claramente cuál es mi club también, ¿verdad? Pero para el hincha cerrista es más importante ganar hoy o ganar el clásico. Claro que hoy. Los dos. Claro, pero sea, si tenés que Pero elegir si tenés uno. que elegir uno. Si tenés que elegir uno. Claro, Ganar seguir, hoy, seguir el ganar juego, no hoy. seas Tengo que malo. elegir uno, tengo Clásico quiero- vas a tener un montón todavía Claro, este año. si yo quiero tener competencia este año, tengo que ganar las monadas. Clásico tenés 4 por año. Y no, pero también para Mínimamente. no salir del ritmo de que Cerro se está ubicando entre los primeros en la Copa Local. O sea, Claro. yo entiendo que tu competencia internacional es lo más importante, porque si no es un fracaso, como dice Nelson, económico también. No es que, está ahí, perdió un partido, ya fue, viva la pepa, perdés. Yo- Guita de fase Yo de prefiero grupos. perder 3 puntos que perderme la Copa Libertadores. Sí, totalmente. 3 puntos local. Claro. Totalmente. Misma pregunta de lunes. Bueno, vamos preguntando qué es peor, descender o perder la Final, final contra tu rival de toda la vida. Vamos a ir probando cosas nuevas que nunca se han hecho en la Claro. en la Yo profesión. creo que ¿Sí? descender no es tan malo. Hasta ahora estoy bien. ¿Cómo se vive la vida de descendido? Es difícil. No, pero no estamos. La no gente te estamos- putea en la calle eso. Sí, Ay, la vez Dios pasada. mío, qué El malo. gol me dijo. Pero vio, parece che, Un clip. no puede ser que vos no sepas los clubes de la MLS. Vos tenías que decir la marca hamburguesa, me dijo. Y ya, ese es un club ya. ¿Cómo que nos vas a saber? Y me estaba fruteando. Y Y está bien. tienes razón. Y ahora ya Marcas. sé, por estado ya sé. O sea, yo Preguntame creo que la nomás. persona que desciende tiene que ser puteada Preguntame. por cualquier persona que vea pasión y le encuentre en la calle, tiene que ser puteada. Vos sabés que la vez pasada me encontraron en el colectivo. ¿Y te putea? Decime vos, Nelson, que sabes lo que No. es el descenso, descendiste con libertad. Me dieron un codito, era un nene olimpista, y me dijo, ¿qué hace acá, repollero? Me dijo. Y estaban toditos los olímpicos. Yo le dije, no, nada. No, para tranquilo. ¿Y sabes qué hizo para salir en el mal momento? No. Mostró esa foto que mostramos ayer, todo a ti. Mafia negra, todo a ti. Tenemos muchos audios, muchachos. Depende de ustedes, Dale, depende de vamos. ustedes. Escuchar a los Adelante. cerristas. Yo quiero escuchar a Tino Palestino. Todavía no, amigo. Dame 5 audios. Perfecto, 5 tenés. Pasión Kill se mandó, me escribe Franco. todos los días a avisarme antes de ir al colegio. que Hoy mando ya va a todo. ser hoy ya va a ser la previa. Van a ya estar listos para el fin de semana. Así no la doble tanto. No entendí. No, ¿Qué tal, para. muchachos de Pasión Estudio? ¿Cómo andamos? Casemiro. Marcos, Nelson, Franco y Coque y para Belén. Oli. Hoy relajado nomás, 1-0. Chill. No quiero que ni se gaste mucho los jugadores. En el clásico, te esperamos, Coque. Ah, el clásico. Para este hincha es el clásico. Sí. Espera, Hacete el video. la información que dice, se formó un nuevo movimiento en Cerro. Uy. Ni oficialista ni oposición. Ariel Martínez. Ah. ¿Hace ¿Sí? cuánto contamos nosotros que Ariel Martínez iba a presentar como Más tercera de- fuerza acá? No, el año pasado ya. En diciembre. Sí, el año pasado usted lo Es trajo. más, les cuento algunos detalles. Es más, tengo una información TVT ya. fuerte, Ujú. que tiene que ver sobre un jugador que tiene contrato en Cerro. Pero, no, ¿cómo te digo? ¿Hoy? No, ¿Monchilla? no sé, boludo. No sé, yo no hablo portugués. Yo hablo castellano. Ariel Martínez. El arquero. Ariel Martínez, no, el dirigente, en este caso. No, usted me Claro, no le quiere me sacar. quiere tirar la lengua y... ¿Querés sacar el titular y No. revelen? Ariel Martínez quiere ser presidente de Cerro, ya se los dije. Sí. Hace un buen tiempo. Esta información que lo dio Fede Arias y acabo de ver algunos nombres que había uno o dos que ya los tenía, pero ¿viste el nombre? Está Ariel Martínez, está Enrique Berni, está Guido Báez, que tiene un papel preponderante en la formativa de Cerro en la actualidad. Estuve leyendo. Está Bernardo Sánchez, Blas Ojeda, César Martínez. ¿Verdad, Ojeda está? Sí, acá dice. En ¿Tenés la lista información. completa? ¿Puedes darle Sí, se lectura? formó Información un del nuevo- colega Federico Arias. Se formó un nuevo movimiento en Cerro Porteño, se llama Ni Oficialista ni Oposición. Cerrista. Ariel Martínez, Enrique Berni, Guido Báez, César Martínez, Bernardo Sánchez y Blas Ojeda. Estuvieron reunidos ayer. Hoy van a tener una tercera reunión y se van a presentar oficialmente la nueva lista el 29 de marzo. No solamente que se reunieron entre ellos ayer, agrego un poquito más para debatirlo, hoy es día de Cerro. Se reunieron no con hinchas, con socios. Están trabajando hace un buen tiempo. Nosotros habíamos comentado que la idea era una tercera lista, un tercer frente. Hasta ahora está que no sabemos quién va a ser el candidato de esa PAC. Yo creo
que va a ser Juan Carlos Petengil o Carrizosa, porque Zapac por estatuto no puede ahora mismo. También lo que sí le puedo contar es que el oficialismo de Cerro Porteño como tal ya está trabajando en las elecciones hace un buen tiempo. Y también la oposición, que sería la tercera fuerza. ¿Quién va a ser el candidato de la oposición? Eso es lo que me preocupa a mí. ¿Va a ser Rejala al final? Y el que se estaba planeando. El que estaba saliendo y dando la cara de Recala, pero no creo. Porque Rejala es el nombre más pintado. Pero yo creo que estas van a ser las elecciones más picantes que tuvimos del fútbol paraguayo, de clubes del fútbol paraguayo de los últimos 20 años. Fin de año, Pero- ¿no? Las elecciones. Claro, o sea, en realidad es en enero, Belén. Ah, el año que viene. En enero, de pero 2026. se tiró un poquito creo que era para diciembre. Yo tengo una consulta. Si sale una nueva lista, no se van a dividir más los votos así. Pero escúchame, eso fue el eterno debate. Vamos a hacer la extrapolación política en el marco que pasó en el 2023, que se decía que Payo dividió votos. O sea, no vamos a debatir sobre eso porque no somos un programa de política. Claro. Pero al final de cuentas, la gente va votando por lo que ve. O sea, obviamente que en este caso, como suele pasar a nivel país, hay dos imágenes fuertes. Está el oficialismo y el denominado anti-Zapac. ¿Verdad? Anti-Zapac, sí. Entonces, ¿qué es? El anti-Zapac es literalmente no darle continuidad al Ciclo. oficialismo actual que existe en Cerro Porteño. Y a partir de ahí podés tener la imagen de división de votos. Pero lo que yo te puedo decir es que no veo por ningún lado a Ariel Martínez, esto es una opinión, obviamente a título personal, porque las opiniones son de esa manera, yo no veo bajo ninguna circunstancia a Ariel Martínez haciéndole un favor a Zapac de dividir la oposición. Sí, muchachos, era uno de los directivos más importantes dentro de la estructura Zapac, Ariel Martínez, ¿verdad? Sí. Y bueno, ¿y qué pasó? Él y Bernie dejaron de ser importantes en la estructura actual. Hace rato. Sí. Sí. ¿Entendés? Ahora mismo Cerro está, creo que se sumó Biederman en los últimos meses. Es más, Biederman está viajando con la el delegación. Después, tenés Biederman, tenés Carrizosa, tenés también, en este caso, a Juan Carlos Petengil, que es el apellido Petengil, que es un apellido Muy pesado en Cerro. pesado en Están Cerro. todos O aliados. sea, realmente son tres frentes. Yo no sé si va a dividir votos o no. Al final de cuentas, el que va a decidir es el socio de Cerro. Sí. Pero qué trabajo que va a tener entonces Martínez también ahora, que tiene Yo que creo que empezar a... yo creo que si Cerro no gana títulos este año, es imposible que continúe Zapac. Sí. Imposible. Es insostenible. Yo creo que es ni- insostenible. Yo creo que sí No, gana y todo. No, pero si gana, Depende del Como Paraguay, no. contexto, cómo se dé. En clausura. Si gana apertura y clausura. No. Hermano, el fútbol le hacía a Zapac. ¿Hace cuánto que lo quieren limpiar a Zapac? Hace un montón. 5 años. Y bueno, hermano, ganó Antes de la dos elecciones pandemia así. O sea, yo estoy de acuerdo que para mí, y lo digo sin problema, para mí la dinastía Zapac tiene ciclo cumplido en Cerro Porteño. Sí. Le ha dado muchísimo a Cerro. Sí. El estadio, creo que yo, para haber estado 2010, 15 años, tendría que haber ganado mucho más títulos. Sí. 6 en 15 es muy poco, muchachos. 6 en 15 es muy poco. Demasiado Pero poco. por más que si gane Nelson, ¿vos crees que el cerrista igual va a querer que continúe Zapac teniendo en cuenta ya todos estos últimos antecedentes y en estos últimos tiempos que es como que creció más la Yo bola no. negativa? Vos ¿verdad? sabés, ahorita no, bro. vos sabés lo peligroso Ni que por puede título ser. me vendo. Vos sabés. No, no es una cuestión de vender. No, es una cuestión de elegir a yo quién sé, cree pero, que. pero por títulos a mí no me cierra. Después Yo te todo, digo no. algo. Por 2 copas. Te digo algo. Uno de los elementos más fuertes que tiene Cerro Porteño a favor en cualquier tipo de debate con Olimpia es la cantidad de clásicos, que Cerro tiene 2 clásicos más a nivel local que Olimpia. Sí. No en el historial oficial, sino en Copa de Primera. Si Zapac llega a perder eso, es como... Vos sabés que Olimpia no está arriba de Cerro en el historial de clásicos del fútbol paraguayo desde el 2005. Hace 20 años que Olimpia no tiene más clásicos que Cerro. En Copa de Primera. Porque acá siempre manejamos todas las estadísticas, así no se enoja nadie. Olimpia le había llegado a empatar a Cerro en el ciclo del tetracampeonato. Raúl Zapac ganó 2 títulos en 3 años.
Cierto, el hermano. Estadística pura y dura. ¿Y quién Cierto, era el jefe cierto. del departamento de fútbol de aquellos años? Ariel Martínez. Te digo algo. En ese punto, si Olimpia le llega a dar vuelta a ese historial a Cerro, Cerro se queda prácticamente, el hincha de Cerro se queda con muy poco argumento dentro del eterno folclore. Claro. Sí. Igual te voy a decir algo, una diferencia, 1-2 clásicos para mí no es nada, porque después de ver el clásico de Rosario Central del 2008 que no le gana de local en su estadio, o sea... Coto, ayúdanos a sacar a Zapac, por favor, dice Fernando Fer. Yo realmente Pero bueno, creo que el debate es cerrista- maravilloso. Yo creo que la mayoría de los cerristas ya está harto de esta dinastía Zapac. Para mí, yo lo veo desde acá. Yo al desde menos la sí. otra vereda estoy viendo Yo eso. al menos sí, ¿verdad? Pero que el hincha esté enojado es una cosa. Pero lo que pasa Después es que es- necesita Cerro, realmente necesita para el bien del fútbol paraguayo un bienestar internacional. Yo entiendo que el hincha esté Argel. Afuera. Yo entiendo que el hincha A esté ver. Argel. Pero el hincha tiene voz. No tiene voto. El socio tiene voto. Eso también. Yo voy a decir una locura, capaz se van a enojar conmigo, pero Paraguay cuando no ganaba, Harrison lo querían sacar. Yo sé que es muy repetitivo lo de Zapac para hacer la comparación, pero si gana 1 o 2 títulos, sí o sí va a tener mucha más fuerza. ¿Vos crees que Zapac. continúa? No, se va a tener más fuerza, Y eso, yo creo que si gana Cerro Porteño, Ujú. 1 o 2 títulos, sea Copa Paraguay, sea la apertura de clausura, va a instar de vuelta a los hinchas. Acá tenemos un audio ¿Vos que... sabés qué quiero decir más que esta infravalorada Lady Gaga? Dame audios, por favor. Viva su Florentina está viva, su Florentina está viva, su Florentina está viva. Bueno, pues eso. Buenas tardes, chicos de Pasión Estudio. Mi segundo programa favorito, solo por detrás del chiringuito de mi amigo Josep Pedrerol. Bueno, paso a recordarle a Nelson, que ya tiene vencida la cuota de socio ya hace bastante tiempo, que por favor la pague ya porque Mbappé tiene que cobrar. No me gustaría desearle lo mejor al Cerro Porteño de mi amigo Juan José Zapac, que aunque me estafó con Sergio Díaz, lo aprecio bastante. Aguante Cerro, le calla. Chicos, soy enfermedad. De la que nunca me quiero. Pasión Florentina. Yo te quiero ver, campeón. Ciclón, ciclón. Acá Qué hay grande, un Florentino. cerrista. Dame 2 audios más y después vamos a hablar de la Champions. Adelante. No, yo no la Champions. Nelson y Zapac, un solo sentimiento. Me acuerdo que cuando jugamos partido y estábamos con Coque, él me dijo, comprás perder contra Monás, eliminar de Libertadores, pero ganar apertura y clausura. Y yo le dije que no. Y me tacharon de termo porque puse la ecuación Zapac en el medio. Y es impresionante que ahora se está debatiendo que si con un solo título Zapac ya se puede defender solo. Ahí está el tema. Este año es un arma de doble filo en todo sentido. Yo te digo una cosa, 8 partidos buenos antes de terminar la clausura, incluso le da una buena imagen a Zapac. ¿Puedo poner la primera parte del audio de Nelson y vuelta? Zapac, un solo sentimiento. Ese no es, ese es el segundo. Poner el primero de vuelta. Permiso. Me acuerdo que cuando jugamos partido y estábamos con Coque, él me dijo, No empezó así el comprás audio. perder. ¿Cómo? Dijo algo de Zapac y un solo sentimiento, algo así. dijo. Ese es el otro audio. Y pone un poco ese audio. Acá. Nelson y Zapac, un solo sentimiento. Porque Donde no hay sentimiento entre vos y pasión. Eso en primera instancia. no se hace. 2. Te invito a que escuches Checo Pérez. la parte donde yo digo que el ciclo Zapac está terminado. Yo sé que cuesta escuchar. Y 3, Qué fuerte. Nelson. Coque post partido es serio debatir con él. Eso no me voy a decir. Quiero hablar de Champions. ¿Sí? Por Sentate, favor. Coque. Hey, ¡Sentate, güey! Fuck off, fuck off, na, na, fuck off. na, Nelson, Checo o Colapinto. Epa. Y el que tiene más posibilidad de correr en Fórmula 1 este año. Lo que te decía. pero- ¿Por qué tenés contra Checo? Dios mío, boludo. ¡Qué fuerte, boludo! Chico, que va y cue. No. Mira quién dice. Chico, Eva y ¡No! No. Vos no es. El nerfeado. ¿Alguna vez fuiste amante, Belén? No, cuidado. Pregunto. Atende lo que Porque es ser siempre el número 2. Y Checo toda la vida fue el número 2.
Y te habla bien que ya supo eso. Y yo ya, Ser conductor de Fórmula 1, digo. Hablo por el checo. Claro, por eso. Yo fui amante mucho tiempo, pues yo amo. Amante Y ser- del fútbol. No, y ser el número 2 no pega, Belén. Y a Checo le pasa lo mismo, lamentablemente. A ver, sobre el tema Champions. Sí. Se despertó... hay un continente ahora que sabe que ha vuelto el rey de Europa. Creo yo, ¿verdad? Y se ha despertado cierto muchacho a quien yo personalmente he hateado desde que arrancó la temporada. Yo quiero saber, porque hasta ahora nunca pude ver lindas palabras de Mbappé de tu boca. Entonces quiero escuchar tu opinión Hasta ahora, de Kylian Mbappé. ahora le empató ahora a mismo. Chicharito, que tuvo una jornada de Champions épica en el Bernabéu. Están 1-1. Chicharito en Yo México. te iba a decir algo. El Real Madrid es el club con mayor exigencia de la historia de este deporte. Y si vos vas a... Aparte de lo que el Real Madrid para mí ya hizo un escenario poco serio con los 7 años rogándole a Mbappé. Que dentro de todo se entiende porque es un jugador histórico o que será histórico. Para mí ya es histórico, ¿verdad? Pero el tema es el siguiente, hermano querido. Para que Mbappé empiece a justificar tiene que estar 2 Champions arriba. ¿eh? Sí. Y después vemos. Le falta 2 Champions para igualarle al Moro Morientes. Y después vamos viendo. Y esta va a ser su primera, Tiene Nelson. pinta de ser jugador histórico. Esta va a ser su Pero primera. lo que ha hecho ayer Mbappé, Vinicius ya lo hizo en 2 Champions. Cierto. Ya está, muchachos. Gran jugador. Gran jugador. Hay que Espero darle que le vaya tiempo. muy bien el Madrid. Lo que sí estoy viendo es que ya hay muchos jugadores muchas personas que te quieren dar, ¿cómo decirte? Clase de ser hincha de un club. ¿Eh? Y no es así, viejo. No, por favor. Espera, pero ¿cómo es eso? Yo quiero saber nomás si ayer Rodri limpió bien su cámara para grabar los 3 goles. Pero voy a caer en el termismo Me puro y gusta, duro. y Vos me ya sos gusta, malo. y me gusta. Yo A mí no demasiado vengo pena me dio Rodri, amigo. Es que en todos lados da pena. No, es el balón de oro que da pena. No, ¿Quién ¿cómo? se va a acordar del balón de oro? Es un balón olvidado. Para mí el peor balón El de oro balón que se puede haber olvidado es el que entregado. tiene Rodrigo. Escucha, a mí lo que me dio pena porque se fue con las... ¿Ves que las nuevas gafas Ray-Ban? Esas que graban todo. Y el vago se fue así... ¡Oh, y me voy a la final de la NFL! Nadie Super Bowl. le saludó. Se fue y se puso... Nadie le es? reconoció a los gringos. ¿Quién es? Los gringos no le pillaron quién era. No, pues los gringos también menos fútbol. Los gringos no consumen El tanto. único gringo que le quiero adentro es Soñora, Te amo, Soñora. No, estamos hablando de Champions. No, porque escuchaste Sí, se escuchó, lo soez no, que Le este quiere muchacho. adentro de la cancha. Yo te digo algo. Quiero que me digan hoy sus 3 candidatos a ganar la Champions. ¿Tenés tu teléfono? Anotá primero. Anotá primero. Yo nomás. Voy de vuelta. Porque viste que esto todo es genuino, no está trabajado. No es que nos juntamos a partir de las 12 para armar los clips. Exactamente. Quiero que me den sus 3 candidatos principales a ganar la UEFA Champions League temporada 2024-2025. Empiezo con Belén Rivas. Mis candidatos son Bayern, Barcelona y por supuesto que lo va a ganar el Real Madrid. Tus candidatos, Franco. Barcelona, de Hansi Flick, equipazo. Innegable decir, argelo más decir, que el Real Madrid evidentemente es uno de los candidatos. Y... te banco con la del Bayern, me gusta. Podría llegarse, pero también un candidato siempre fuerte. Tus 3 candidatos, Marcos. Sí, el Bayern es bueno. Tercer puesto, Real Madrid. Segundo puesto, Real Madrid. Primer puesto, Real Madrid. ODB. Tus 3 candidatos, Coque. Bueno, para mí, mi primer candidato realmente es el Real Madrid. O sea, tercer puesto. No. El que yo creo que va a ser campeón. Bueno, voy a empezar abajo entonces. Ok, el Barcelona, Liverpool y Real Madrid. Esos son mis candidatos. Nelson. ¿Cómo que Chelsea te va a decir? Chelsea. Real Madrid y Liverpool. ¿Y el tercero? Tercero, ¿Barcelona? Barça, empatado con Inter, de Milán. El empate otra vez. No, es Me que gusta. es al 100%. si Para no- mí el candidato 1 es Liverpool por cómo juega. Después el Real Madrid, por una cuestión personal, obviamente.
Y creo que el Barça, sobre todo el Barça, si queda del lado derecho del cuadro, cuidado. Si el Barça queda del lado derecho del cuadro, puede quedar de un lado del cuadro Real Madrid, Liverpool, PSG, Inter, pueden quedar toditos de un lado del cuadro. Atención, ¿eh? Qué locura. Cuidado. ¿Eso cuándo es? Lo que ¿Mañana? pasa es que Mañana el sorteo. Depende mucho de quién coordina el evento, ¿verdad? La gente que dice, pelotita fría, claro, porque viste que en el último sorteo totalmente comprado por el Real Madrid decidió elegirse al Manchester City y no al yo no digo Celtic. para el Real Madrid, yo no te... Ahí puta, está, No. bien. ¿Por qué te calzas? No. ¿Por Y, qué te pones el y saco? porque ahí estuviste vos la otra vez, ahí está tu canción favorita de Oasis. Después te digo, ya que vos creciste viéndole a Lescott ¿Por y a qué? Company. ¿Por qué vos te pones el saco si yo estoy hablando de que Nelson, la sos corrupción de la tibio, FIFA no, y de la yo UEFA, soy vos te pecho pones el frío, saco y hablas de Real soy Madrid? pecho frío de toda la vida Solito yo. se puso el saco, yo estaba hablando de la UEFA. Sos termazo Nelson, me dice Il Black. Bueno, Il Black, si hablamos de termo. Termolar. Bueno, Después, necesito que se la juegue. IA hace el sorteo otra vez, esto es su detalle. ¿Eh? Muchachos, ¿Qué va a estar en el sorteo? hoy Cristiano es la haciendo final. así. Hoy es la final, no se olviden. Juego el Final de- viernes es la final. ¿Final de qué? Y la estás final de Nelson versus... No, El viernes, hoy no se hace ningún. Hoy no hay Es que juego. hay que volver a jugar ya. Hoy juega segunda rueda. viejo, hoy juega Cerro, Cerro Porteño. Porteño. Y yo también quiero jugar. Copa Cerro. Conmebol Libertadores. Vos querés hacer un desafío entre Coque y yo. ¿Qué pasó? ¿No? ¿Qué de tu cara? No, y se abre solo la puerta y se cierra solo. No, pues ella de toda la vida. Ayer ya se abrió. Y sí, no hay nadie. Ahí yo veo. Y Belén me dijo que no. Y No, ahora no hay nadie. abrió Ale, no había nadie. Fantasma como muchos. De nuevo. Y se cerró. Fantasma como muchos. Siempre se quiso quedar. Espera, ¿por qué fantasma como muchos? Yo ¿A quiero- quién te referís? No, y hay muchos fantasmas. ¿Ah? Yo no dije. Forza Milan, Niembucú. Yo quiero decir algo para toda esa gente que se burló de mí cuando dije Inter. Yo no me burlo de sus opiniones. Uno, me duele que hagan eso. Y punto dos, les invito a que vean la final de la Champions de hace 2 años. Cierto. No es que pasó hace 14. El Inter es para mí el mejor equipo de Italia. Y tranquilamente puede competir. Y te- Actualo. Encima buenos colores tiene. Pero estamos hablando de ahora, amigo. Qué buenos colores. Estamos hablando. Espero que me digas eso. Estamos hablando de ahora. ¿Qué? Bueno, El chat está pidiendo que jueguen Marco y Belén. No, Promoción. yo te he descendido. promoción. No. Hoy no es día de juego, muchachos. Hoy juega. ¿Cómo es que no te gusta, boludo? Hoy juega juega Cerro. Cerro. Tampoco un ratito a tu club. Espera, boludo. yo, ¿Y vos? ¿Puedo que ¿Qué? hacer muchas Dejá de seguirle conexiones? todo lo que él dice, le seguís. Franco. Pero nosotros queremos jugar. Franco, y vos pero sos el único tampoco. que no quiere jugar, pensar que va a pasar pegada. Hay un juego. Espera. Ya está, ya Hay está, un, ya. hay un Hoy juego. no es día de juego. Si Bueno, ustedes quieren jugar, yo me retiro del estudio y no, jueguen entre espera, ustedes. Tengo una Prefiero pregunta jugar para que estar Franco. acá. Franco que hace muchas Perdón, conexiones. espera. Perdón. Mando audio Pasión Kid, me está bombardeando el celular, por favor. No. Ya. Me retiro, yo Chiringuea, no me chiringuea. paro porque Chiringuea, ¿verdad? Así chiringuea. ¿Cómo que Chiringuea. juega ¿Eh? ni siquiera? Sí, no. Es que tengo que decir eso yo. Porque el Cerrita no le calienta nada que hoy juega a su club. Entonces, como cuando él no estaba, yo me puse el saco de esta institución, me Claro. lo vuelvo a poner. Yo me retiro porque hoy no es un día cualquiera. Hoy juega el Hoy juega el club Ciclón. Cerro Porteño. Vamos, Cerro Caraco. Pasiones tuvimos lo que pasó en ayer jugó Se le cayó. Sí. ¿Tu carnet? ¿Tu carnet? Yo miré. ¿Tu carnet se te cayó? yo miré. Ahí, ¿Tu carnet? ahí, ¿Tu carnet, socio? Se te cayó. ahí. Si yo tuviera mi carnet, estaría al día. Lo que te dijo. Yo ya estoy al día, papá. Sí, claro. Mi voto vale. Mue. Vale, con chupamea toda la vida. Perdón, Siéntate. vamos a pelarnos todos. Ay, Gago. Ay. Voy a estar afuera, no me voy a dirigir. ¿Qué tengo que hacer? Para que se quede, para que hablan y no se escuchan. Pónganse una allá. Así. Yo voy a decir Usted no. Lo que tengo que hacer. No voy a decir lo que tengo que hacer. Te juro que la. Bueno, la y- chiste de la dictadura real, Pasión bro. Kids quiere hablar, boludo. Dale, metele la Pasión Kids. Pasiones tuvimos lo que pasó en Kids. Ayer jugó el Manchester City contra el Real Madrid. Yo pensé que el Manchester City iba a querer demostrar algo de visita en el Bernabéu y no. Como Mbappé estaba explosivo, el primer gol vino, picó al vacío y
buen gol. El arquero me parece que tenía que esperar un segundo más para salir. Estaba más adelante del área chica, tenía que quedarse en el área chica. Y vino el gol. Y bueno, después los 3 goles de Mbappé fueron buenos. Después vino el descuento del City y se terminó el partido. Y Real Madrid clasificó muy bien, manejando todo el partido. Hoy tenemos debut de Cerro, donde Cerro ojalá meta un gol y después que venga tranquilo a jugar el clásico. Nos vemos en Pasión Estudio. Pasión Kids es de Cerro, Olimpia, Libertad Y y Real Tacuarí. Madrid. Tacuarí. Y el Real Madrid también parece. Bueno, se fue Nelson. Vamos a hacer el desafío. Yo contra Belén por el segundo descenso. Ah, la pucha, sí. Porque Marco pues ya descendió directo, yo estoy jugando promoción. ¿O no es así? ¡Qué pesado! ¡Qué pesado! No, que juegue Marco y Belén. Qué fuerte lo que dice Oli. No es remera de mitad, es remera Aesthetic del centro que compré por 30.000 de un gringo que habrá muerto por allá y trajeron No, acá. qué fuerte. Parece de Hércules. ¿Verdad? Este es de los Vikings. Ve que los gringos mueren y donan su ropa. ¿Sí? Y vienen así a Paraguay y ropa usada, así, ropa americana. Y vos te vas para 30.000 y tenés los espíritus. Compañero, vos te estás dejando largo tu pelo así tipo Messi. Ayer Messi marcó un golazo, ¿eh? Ah, como señora. ¿No usas la Yo vincha? creo que Uso los tío tres Nacho. que van a estoy ser muy legalmente. candidatos los tres. ¿Qué que piensas? van a Este Pasión ser Child. muy Pausa, candidatos pausa. a ganar la Champions. O sea, este es el enemigo de Pasión Kids, el Sí. Pasión Child. Su competencia. Pasión Child. Adelante con Pasión Child. Cambiar, poner la música así de terror porque él es más serio. Pues es el antihéroe. El antihéroe. Yo creo que los tres que van a ser Habla. muy candidatos a ganar la Champions League. En el puesto número 3 el Barcelona de Hansi Flick. En el puesto número 2 el Real Madrid. Y en el puesto número 1 el Liverpool de Mohamed Salah. En eso creo que son mis candidatos a ganar la Champions League 2025. Bien. Esos son los candidatos de nuestro querido amigo, ¿eh? Bien, está bien. Pasión Child. Pasión Giles. Hay audios aquí, vamos a escucharlos. Hoy juega Cerro por Sueño. El más grande de Paraguay dijo señor. nunca nadie en su vida. Saludos, Nelson Strasner. Esa fue la criatura ahí de fondo. Pasión 1-0 ya perdés. Ahí te burlas de Cerro. Yo creo que hacer Una criatura fue. Pasión Estudio, Bateco. Yo creo que a Cerro le falta un jugador que hace mucho no tiene más, que nos saca más. Nos saca más un Iturbe en su momento, un Sergio Díaz, un Almirón, Tenés toda la Romero. Alguien que es equilibrada, que chuleaba a 2, 3, 4 jugadores y le da de comer a los 9. Yo creo que Cerro hace mucho no tiene más un jugador así y que le falta, mi opinión. No sé qué opinan ustedes. Y es cierto. Y- Tiene razón. Y Aguayo, dicen los muchachos. Aguayo me parece un Aguayo- jugadorazo. Pero está en la selección ahora viene. Va a ahí. estar para el clásico, yo creo. Yo creo que él juega el clásico. No, Yo no creo que no. ¿No? No. Yo creo, no, que estará disponible, sí. Titular no no. lo veo por ese lado, pero sí de que ya estaría como opción para Martínez. Justamente ayer estaba viendo la lista de buena fe de Cerro Porteño y aparece justamente lo que se estaba mencionando, que Jan Fernández aparece en el puesto 42. Está ahí. Aguayo pero juega pádel. Cierto, Es el Aguayo. padelero. Pero estaba en el sudamericano. Hablando de eso, ¿qué opinan de la incorporación de Luque? Ropero llegó a Luque. Yo no puedo creer que Ropero haya llegado a Luque. Demasiado feliz estoy. El Ropero es uno de mis ídolos así. ¿En serio? Yo De quería que verdad, vaya a Guaraní. fuera de chiste. Fuera de todo chiste lo que me digan, yo de verdad le quiero mucho a Ropero. Le quiero mucho y espero que le vaya bien y que pueda retomar otra vez su carrera. Es su segunda casaca en el fútbol paraguayo, ya que Guaraní. él defendió la de Guaraní. Viene Ídolo. de Nacional. Viene de Nacional. ¿En algún momento se habló para Cerro? No, creo que nunca. No te digo ahora. Cuando estaba buscando nueve, creo que. Sí, Creo que sí, sí. seguramente eso no, En la pero época nunca de que fue... fue seleccionado también. Sí, pero Gaby nunca Roja. fue así muy fuerte. Mm. O sea, eran solo rumores. No, Seguramente yo- sí. Acá me llega un video. No lo muestro porque se me levanta y se me va. Pero dice: el más cerrista hoy mientras juega su club. Pasa esto, Marcos, sos cacupeño. Dice. A ver.
No puedo mostrar acá. Pero A puedes ver. reproducir. Ahora sí. Reproducir para el audio para... Este video no se puede reenviar. No, reproducí. Sí, dice Aida. No, saca eso. Basta. ¿Estás ahora, Franco? ¿Estás enamorado? ¿Eh? ¿Quieren que sea sincero? Sí. ¿De verdad? De Fuera verdad. de chiste. De verdad. Sé sincero. ¿Corporativo tuyo? Y nada, siento nomás que Marco, escucha, pues. es muy lindo todo. Escucha, pues. Que el amor que uno capaz tuvo en algún momento nunca se va. ¿Sí? Y que siempre va a estar presente. Así que, ¡aguante Cerro! No. Aguante comando todo a ti. Dice, nada que ver. Yo no vivo de mujeres, yo vivo de la pasión del ciclón. Por eso no la pongo, pero aguante Cerro. Aguante Cerro, dice Fran. Y otra parte, hablando de incorporaciones, Rodrigo Rojas y... ¿A dónde se fue? Rodrigo Rojas y el motochorro lescano Tembe. fueron al rojiverde, al Tembetar. No, ¿en serio es? Pero vos no viste cómo se movió el Sí. picaporte y ahí no hay nadie. Pero así de verdad. No se está abriendo las puertas. ¡Vean cómo se mueve! ¿Qué? Se mueven las puertas solo, en serio. Qué miedo. No, en serio. ¿En serio, boludo? Picaporte, boludo. Sí, no hay ninguna mano que esté ahí. En serio es. No hay nadie. De verdad. No, güey. Bueno. No, es ya, boludo. No, pero mira. Creo que es cuando se abre la otra puerta. Cerran puede abrir la otra Pero puerta. ¿cómo si tiene el seguro? Cerrar puede decir Pero abrir que la tiene puerta. el seguro, man. ¿Por qué se abre la... ¿El fantasma de quién ha de ser ese? ¿Viste? Se cierra ahí, boludo. Algún muerto que quedó por acá. No, ahí no se va a abrir más. Ahí está bien Ahí no se cerrado. cree que se abre. Nada. El fantasma de Nelson, el fantasma de Len. Llegó Alan Ben. No, basta. ¿Eh? ¡Dan! ¿Qué? ¿Por qué no me jodas? Boludo. Dan, saca por favor, Dan. Dan. A mí no me gusta que se mezclen las cosas. No es de este programa. Por favor, hablemos de fútbol acá. No hablemos de mi vida personal y mi boludeces. No. ¿Qué es esto, viejo? Yo no pedí. A mí no me gusta esto, de verdad. ¿Qué es esto, Dan? Dame. Yo no tengo Marcos, nada que bien ver. te pedí que no hagas, boludo. Deshonrando la casa. Se enojó. Nelson así se enoja de verdad. Ah, acá el Diego. Nelson se enoja así de verdad. ¿No? ¿Eh? ¿Eh? Se enojó. Volvió ¿Vieron Chelson. ahora que Nelson Aedo juega pádel y justo Villar? ¡Es buenísimo! Igual Demasiado lo mate juntar con Michelle Limelen. No es buenísimo. Franquito, alias Touch Ketchum. ¿Qué? Está bueno Ash Ketchum, ¿por qué? El Pokémon. Sí, pero ¿por ¿Y qué? por qué? ¿Por tu gorra? Sí, papá. El peinado no sé, pero la gorra. Ah, qué bien. Buena. Dobladita. La camiseta. ¡Clip! Estaba doblada la camiseta de Cerro y dijo boludeces. Encima dice con su voz gruesa otra vez. ¡Qué gusto! ¡Epa! Doblada. Yo creo Sean que- serios y hable de fútbol. Dale, Metaria, seamos serios. Yo creo que el descenso le hizo mal a Marco. Estaba ya cualquier... Ay, Dios mío, no puedo con Marcos Gerard. Buena pasión. Diego Martín está muy nervioso fumando su Lucky. Y Martín Palermo. Un saludo a Ese es todas muy las bueno. marcas. Sí, saludos a las marcas, gracias. Franco da Rosa. Ax Quechu. Porque usa la pokebola. Porque todos los hombres son iguales. Acá... A ver, ahí Hacete el chiste de hacer tu challenge ese de todos Para los sobres. Franco, dice este. Todos los sobres son iguales. Son iguales. Repollini. 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 Todos los sobres son iguales. Son Vos estás iguales. invitando, vos querés, Franco. Este mensaje Quiero ser como es para Chipi Chipi. Dani da Rosa. Dani. ¿Eh? ¿Por qué vos Lo metes las cosas mencionó. personales, Yachel?
Chel. Dani, yo quiero que venga a reaccionar con nosotros. Este está apagado, boludo. ¿Qué pasó acá? Se enchufó. Y Coque no pasa Por por eso ahí. no Pasa y anda. apaga. Muy Robert Singer de mi parte. Coque, boludo, qué onda. Va, pico. Sean serios, hablen de fútbol y se meta Arias. Dale, meta Arias. Ahora vamos a hablar de fútbol. Y ¿sabes qué? Si voy a ser serio, te voy a tener que banear porque estuviste spameando en TikTok. Así que deja de romper la bola. ¿Qué? ¿Qué dice? No, te pido por favor que no mires ese clip. Ahora no hacemos los piñón fijos. ¿Qué querías decir? No me acuerdo. Nelson. Mentira. Cerro. No, yo no fundí nada. Hay que arreglar para la transmisión de la tarde. Dios mío, boludo. Coque canta y Ale Silva. No te vas a dar ni un lado. No te vas a dar ni un lado. ¿Cómo? ¡Dale! A ver, sí, ¡Ay, se prendió! ¿Se prendió? Sí. No, mira. ¡Ahí está! Franco. Franco, boludo. Mem. Ahí está. No, pero el otro es. Qué loco. Coque tiene tarjeta de crédito y Franco de Vita. Haz la invitación del por favor. Voy a relargarte. Hoy tenemos transmisión, muchachos. Hoy tenemos transmisión, empezamos 6:30, ¿eh? El equipo se me vamos hasta acá. Se irán de Va a empezar Ahora la estamos todos acá. Relata para el país y el mundo Marcos Morel. Sí. Va a estar Franco en la reacción azulgrana. ¿No está al final? No. Ah, bueno. Y yo. Y yo. Están todos invitados. No me hables así que se me ponchó cuando sí. Un tito no te boca. Nadie. No se te ponchó. Ah, ¿no? Solito entraste. ¿Qué pone el chat? ¿Puedes leer qué dice el chat? Triqui, 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 triqui. A Marco le gusta dobladita, a Marco le gusta dobladita, a Marco te gusta dobladita, te gusta dobladita, Marcos, triqui. Dale. Che, Franco, sos cerrista. Hoy juega Cerro. Vamos a dejarnos de boludeces. Vamos a afrontar la vida directa. Responder la pregunta que se te hace. Ponete en modo Cerro y viví hoy. No importa nada más que Cerro. ¿Qué es más lo que digan los demás? Sí, total. Los olimpistas viven hablando de Cerro. Nosotros nos chupamos huevo. Dedicación. Sabes bien. Yo creo que Franco entendió perfectamente la parte de triqui, triqui. Triqui, triqui. Habla por favor de fútbol 4 ojos. Un poco sos viral, Franco. A la pucha. No. Ahí está. Dale. Nelson. Dale. No saques No la vamos, no vamos. Por su culpa no vamos. No, es que ella 2 minutos antes, mira cómo es. Mira cómo es. Hoy juega Cerro. Fuerza Cerro. ¿Qué? Llegó ¡ey! La de Huaraca no Pero llega. eso lo trajo. ¡La del aborigen! Mansur y Barrientos. Para Martini. Trajeron eso. Yo tengo un pie. Después te cuento. No, pará, boludo. ¿Cuándo La van dupla a- Esta. ¡No! Mándale. La Qué buen dupla edit. de la transmisión. Qué buen edit. Dios, no, ¿qué edit? Llegó el ¿Qué edit? cheque. ¡No! ¿Cómo sacan eso, ¿Sos boludo? vos? La dupla. ¿Sos vos, Franco? Manda todo eso. ¿Quién es este enfermo del internet que está buscando cosas tan densas? Franco, ¿eso sos vos? Claro que soy yo. ¿Para quién envía eso? ¿Sabes que LeBron James va a ganar la... ¿Quién es esta persona que está...? Aprenda un poco ese. Este es pesado. Este que Che, tira pero todo. mande, pues. Nico Ayala, te mando un beso. Te quiero mucho, amigo. Reenviar. Pasa esto, Marcos, sos Cacupe. Sí, me desafían. Se resiste al archivo. Tercer tiempo. Che, Y manden, pues. espera. ¿Qué es lo que es esto? ¿Qué es esto, boludo? Muestre mercenario, dice. Coque, esa remera tenés de esa época ya. ¡No! ¡El cheque! ¡El cheque! Era una azucarita. ¡El cheque! Mi papá no me quería comprar la de LeBron James porque... O sea, que esa vez me fui a ver la de LeBron James, justamente. Y mi papá no me quería comprar la de LeBron James porque demasiado todo el mundo ya tenía, wow. Ah, ¿y Me cuál? compré una que se llama Wade. Wade. No sé quién es Wade. Viejo, vos te diciendo uno que se llama Wade como si fuera que no es el mejor jugador de la historia de la franquicia. Wade. Pues yo quería la de LeBron. El Big Three era Wade. Wade, Bosch y Y LeBron. LeBron. Y yo ese Bosch equipo y vi, ese equipo yo vi. Josh. Wade. Pero no es LeBron. Pero si estaba Bosch, había Josh también. Ese mandaron.
No es un edit, vos dijiste que es buen edit. madre! Reales. De verdad no se pelaron. Qué rápido le creció el pelo, la verdad. Ay, Dios mío, Nelson. Bueno, no vamos. Esta tarde en la visión 18:30. Chau, chau.